La Habana, Cuba, más específicamente de Vedado. Tengo un background de diseño gráfico, eh, de estudios en La Habana y estudios acá en Copenhague, y actualmente soy productor y director artístico del proyecto Nova Concerts. Eh, yo llegué a Dinamarca en el año 98 y estuve trabajando varios años para empresas danesas como diseñador y director artístico. Y actualmente estoy llevando el proyecto de Nova Concerts, que fue un proyecto que empecé, originalmente lo empecé a principios de los años 2000, más específicamente 2004, y era un festival de música Nova. El concepto de Nova siempre estuvo basado en promover la música que se estaba componiendo y realizando como resultado del trabajo intercultural de músicos profesionales de diferentes backgrounds y culturales, por ejemplo, músicos africanos, músicos brasileños, en general latinoamericanos, y músicos nórdicos en general. Lo interesante acerca de esta unión era que este proceso creativo en la cual se estaba desarrollando esta música, el proceso creativo estaba muy basado en la unión de culturas, sin importar realmente qué tipo de música era. O sea, no había una definición per sí de qué tipo de música, si era una música comercial o si no era una música comercial, si era reggae o si era blues, etc. Era simplemente música, y eso era un aspecto del resultado de ese trabajo que me interesaba un poco exponer, eh, porque tiene muchas aristas. Tiene la arista artística, tiene la arista musical, por supuesto, pero tiene también una arista bastante eh, política, también se te puede decir, porque generalmente eh, siempre se ha creado esta división dentro del mercado de la música, donde eh, los públicos están siempre dirigidos a direcciones específicas de, de estilos y de géneros. Y eso realmente es una fabricación del mercado para poder especificar desde el punto de vista de marketing cómo vender esta música. Y lo que pasa con Nova es que la música que yo presento es una música que está fuera de todo este contexto y tiene más un valor artístico, como un valor más eh, concentrado en crear algo nuevo. Y ese algo nuevo viene específicamente del diálogo entre diferentes culturas, como dije al principio. El proyecto también tiene otro lado, que o sea, está la parte de la música, pero está también la parte de, de lo que es la parte visual de esta música. Como decía anteriormente, yo soy diseñador gráfico de formación, y una de las cosas que siempre me interesó cuando estaba creciendo era las portadas de los discos, la manera en que los diseñadores de esa época trabajaban la gráfica de un disco, como tú podías comprar un disco nada más que viendo la portada ya tenías una idea muy definida de qué tipo de música era o qué tipo de experiencia era abrir el vinil y ponerlo y escucharlo y navegar por las portadas y sobre todo la documentación que estaba dentro. Eh, Tengo muy buenas experiencias creciendo de ver portadas de discos de rock. Sobre todo, me acuerdo que escuchaba mucho Metallica, escuchaba mucho Iron Maiden, y las portadas de estos discos siempre eran súper interesantes para mí. Y también tengo una buena experiencia, un buen recuerdo de un disco cubano que era de los Bam. No recuerdo ahora el nombre del disco, pero me acuerdo que era como un collage de colores
muy fuerte. Era un disco así de nosotros los del Caribe, se llama las portadas de ese disco. Esa portada siempre me acompañó. eh, es un disco que recuerdo mucho por la vivacidad que tenía el diseño de ese disco. Entonces, este tipo de cultura visual que yo adquirí durante mi periodo de niño y adolescente, un poco que siempre se quedó en mí. Por eso he hecho varias portadas de disco para muchos de los músicos con que trabajo, pero también Nova tiene mucho de esto. O sea, cada concierto, Nova pasó de ser un festival a ser lo que es hoy, que es una serie de conciertos. O sea, el concepto de festival para mí como que se hizo un poco demasiado difícil de manejar, porque para mí lo más importante, como decía siempre, es la música y lo que la música representa. Y cada concierto para mí ahora en este formato es que hay una concentración solamente en un concierto, en un artista. O sea que cuando tú vas a los conciertos de Novas vas a ver el trabajo de este grupo, el trabajo de este artista, eh, y eso es lo único que vas a ver. Es como escuchar un disco, prácticamente. O sea, ir a Nova Concerts es como sentarte en la sala de tu casa, en un ambiente muy íntimo y escuchar esta música en vivo que es especial. La gente me pregunta por qué hago Nova y yo pienso que Nova es una necesidad desde el punto de vista artístico que yo tengo. También es un espacio donde presento mi punto de vista sobre qué es relevante dentro de la industria musical. Pero aparte también es una especie de declaración de independencia, se puede decir, donde yo tengo un espacio donde expongo las cosas que personalmente pienso que son relevantes de mantener, por ejemplo, el amor a la música, el amor al trabajo creativo, el amor al arte, el amor a la expresión artística. Y estos son elementos que tienen que salir del mercado de cierta manera y ponerse en un contexto mucho más humanista de cierta manera. Y eso es lo que más me interesa hacer con Nova. Nova es un proyecto, por supuesto, que representa mucho pertenece mucho al contexto musical y al contexto eh, social de Copenhague como ciudad. Representa mucho lo que está pasando en Copenhague, pero no quiere decir que sea solamente en Copenhague que se pueda desarrollar este concepto. Una de las aspiraciones que tengo es llevar el concepto a otras ciudades del planeta en general. Quiero hacer algo en Berlín, quiero hacer algo en Maputo, en Mozambique, y quisiera hacerlo más que nada en La Habana en algún momento. Nova Concert se encuentra en Instagram bajo el nombre de Nova_Concerts. Y tenemos un podcast que se llama Nova Concert Series en Spotify y en YouTube.